Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Profecía de Zacarías. Consideremos la segunda división de la profecía de Zacarías, denominada las profecías del día, que va desde el capítulo 7 al 14. Y vamos a concluir el tema del derrocamiento o la caída de las potencias mundiales vistas en el capítulo 9. Leeremos en Zacarías capítulo 9, verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Este refugio o fortaleza a la que están llamados a regresar es principalmente la tierra de Palestina, su propia tierra, que es un lugar rocoso y fortificado en comparación con el foso de su cautiverio. Y esto también se refiere al Señor. Él es un escondite seguro, un refugio seguro para su pueblo en todas las épocas y climas. Pero la fortaleza aquí mencionada es especialmente para los judíos de los últimos tiempos, a quienes se dirigen estas palabras proféticas. Es la voz de toda la profecía relacionada con el pueblo antiguo de Dios. Se habla de Él mismo como su defensa segura, su fortaleza en el día de la angustia, ya sea que estén en Palestina o en otras partes del mundo, o en la segunda venida de Cristo. La expresión prisionero de esperanza o la esperanza, como en su expresión es en hebreo, describen al pueblo judío en su destierro y dispersión. Señala a la nación de todas las demás naciones y la distingue de todas las demás personas y pueblos. Ellos han pecado lamentablemente en el rechazo de su Mesías y han sido castigados. Jacob puede ser entregado por despojo e Israel a los ladrones, pero hay esperanza en su fin último. O como Jeremías también lo declara en el capítulo 29, verso 11, hablando como portavoz de Jehová, y leemos ese pasaje. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El remanente de Israel será bendecido, tal como está escrito muchas veces en las Escrituras. El remanente de Israel echará raíces, echará brotes y dará fruto. El salmista exhaló este espíritu de esperanza confiada una y otra vez en respuesta a su grito agonizante de las profundidades de su tribulación y angustia nacional. Leemos en Salmo 130, 7 y 8. Verso 7. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hay ánimo y esperanza para ellos por las propias promesas de Dios. Las iniquidades de Israel han sido la causa de todas sus angustias. Por lo tanto, cuando sea perdonado y sus transgresiones quitadas, el Señor lo redimirá de sus angustias. El apelativo de prisionero de la esperanza puede en cierto sentido aplicarse también a la Iglesia. No estamos en dispersión corporal, ni esclavizados por el pecado ni por Satanás. Pues en Cristo tenemos incluso ahora, como leemos en Efesios capítulo 1, verso 7, y leemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya somos liberados del poder de las tinieblas y somos trasladados al reino de su amado Hijo. Y somos hechos herederos y coherederos con Cristo. Y leemos en 1 de Pedro capítulo 1, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero al mismo tiempo, todavía no hemos obtenido la experiencia real de lo anterior. En realidad todavía estamos rodeados de un cuerpo de debilidad y humillación, un cuerpo de limitación y corruptibilidad. Todavía llevamos el cuerpo de la muerte ligado a la vieja creación. Como expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 24, y leemos: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún no estamos en la tierra prometida, pero estamos buscando y añorando nuestra casa que es del cielo. Por lo tanto, también nosotros somos prisioneros de esperanza. Leemos este pasaje en Romanos capítulo 8, verso 22 al 25. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve
no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esperamos al Señor del cielo. Y leemos la siguiente cita en Filipenses capítulo 3, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero apresuremos nuestro capítulo en lo que se refiere a los hijos de Jacob. La segunda mitad del versículo de Zacarías capítulo 9, verso 9, que hemos estado considerando, declara que en el momento de la mayor adversidad, como lo indican también los siguientes versículos, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Es una buena noticia con respecto a ellos, incluso como la doble porción de los primogénitos. Israel es el Hijo de Dios, su primogénito, en relación con las otras naciones. Y Él trata con ellos de acuerdo con su ley a este respecto. Cuando los judíos, el pueblo elegido, estén en su propia tierra, bajo la protección de su pacto, disfrutarán de una doble porción del amor y favor de Dios. Pero al igual que con tal privilegio, también lo es la responsabilidad de que a quien se da mucho, se requiere mucho. Cuando Israel pecó, recibió un doble castigo. Ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Isaías 42, y leemos el pasaje. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este hecho es la explicación de las peregrinaciones y sufrimientos de Israel durante estos 20 siglos desde su dispersión. Sus escritos dicen que los sufrimientos de Israel superan a los del resto de la humanidad. Pero aquí están las buenas nuevas que proclama Zacarías. Su sufrimiento no continuarán para siempre. Son prisioneros de esperanza, que pronto se realizarán y por su vergüenza tendrán doble bendición, y por su confusión se regocijarán en su porción. Gozo eterno será para ellos. Isaías 61, verso 7, y leemos. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Pero antes de esta gloriosa consumación, debe producirse el derrumbe de la potencia mundial gentil, porque todos los enemigos del reino de Dios deben ser derrocados, y esto es lo que estos últimos versículos de nuestro capítulo describen gráficamente. Leemos en Zacarías capítulo 9, verso 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra sus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Esta cláusula concluye Israel en ascendencia del verso anterior. El Señor usará a su pueblo, los judíos, como hombres de guerra para conquistar y subyugar completamente a sus enemigos. Judá será el arco doblado, Efraín las flechas y Sión la espada desenvainada en la mano de Cristo, el Rey del reino de Dios. Los griegos, a los que se hace referencia en este pasaje, a quienes los hijos de Sión estaban en oposición, eran la potencia mundial griega, que los días de Zacarías estaban por llegar, pero como hemos visto, debemos buscar el mayor cumplimiento de todas estas profecías en los últimos tiempos. En los días anteriores, hubo guerra entre el imperio griego y los judíos. Aquello eran de carácter religioso y se intentó revertir la religión judía y sustituirla por las costumbres griegas. Los héroes macabeos se apoderaron de la situación resistiendo al enemigo en el nombre del Señor con la plena convicción de que la causa en la que estaban comprometidos era su causa, y que Él estaba con ellos y los defendería y empoderaría en el conflicto. Empoderar significa hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Y su fe no fue en vano. Él era la fuerza de su pueblo, y la siguiente cita muestra que volverá a probarse a sí mismo de esta manera. Leemos en Zacarías capítulo 9, verso 14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Verso 15. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito, como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar. El lenguaje es brillante y figurativo, es tan vívido en su belleza y fuerza que muchos comentaristas
piensas que es muy exagerado en referencia a las hazañas macabeas. Pero el Señor se deleita en la fe de su pueblo y en sus victorias, que aunque parecen pequeñas a los ojos de los hombres, son grandes a sus ojos. Es cierto que los macabeos tenían solo un pequeño ejército desorganizado de pobres y despreciados por el pueblo. Judas y sus hermanos comandaban esos insignificantes regimientos. Sin embargo, eran el ejército del Señor y también el ejército de Israel. Salieron a la batalla en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos de Israel, como está escrito por David, el joven de su época. El imperio griego era como Goliat, el filisteo, el enemigo del Señor, y luchó contra los macabeos como lo hizo contra David. De la debilidad se hicieron fuertes. Leemos Hebreos capítulo 11, verso 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero como hemos notado una y otra vez, estas profecías de Zacarías no pueden restringirse a ningún tiempo anterior. Por lo tanto, decimos con seguridad que todo este pasaje apunta a la completa subyugación del dominio gentil. Sión representa el reino de Dios, mientras que Grecia representa los reinos del mundo que gobernarán en el tiempo de la segunda venida de Cristo. La ciudad de Dios y la ciudad del mundo estarán en oposición la una a la otra. Y dos reinos mundiales no pueden gobernar al mismo tiempo. Uno debe caer derrotado, mientras que el otro se levanta. La manera abierta de Antíoco Epífanes y sus sucesores a mano de un puñado comparativo de judíos despreciados bajo los macabeos, a lo que esto tiene una ligera referencia, presagia el conflicto final de las potencias mundiales y los juicios que se infligirán en los ejércitos confederados que seguramente se van a reunir contra Jerusalén para esa gran batalla de Armagedón que aún está por venir. Esos ejércitos estarán contra Dios, así como contra su pueblo. Por eso el Señor va a pelear contra ellos, dará poder a los judíos, ellos serán fuertes en el Señor y pelearán con la fuerza de Jehová. De modo que leemos en Zacarías capítulo 12, verso 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Ese será el tiempo en que Jehová será visto sobre ellos y su flecha se manifestará como un rayo. Él, como capitán del ejército del Señor, tocará trompeta y saldrá a pelear contra esas naciones como cuando peleó en el día de la batalla. Leemos en Zacarías capítulo 14, verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Él los defenderá y devorarán, y beberán y harán ruido como un hombre lleno de vino. Esto es de comer y beber en sentido figurado. Es la figura de un gran conflicto en que el Espíritu le recuerda al profeta la profecía de Balaam pronunciada siglos antes. Leemos en Números capítulo 23, verso 24. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. El pensamiento es que así como el león devora realmente a sus enemigos, así también Cristo el Señor subyugará y vencerá a los que se resisten en ese terrible día de juicio. Desaparecerán tan completamente como la comida del león. Leemos en Zacarías capítulo 9, verso 15. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépitos como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar. Someterán con piedras de honda. Implica la debilidad de los medios utilizados para obtener la victoria. Será como fue con David y Goliat. Leemos en Zacarías capítulo 9, verso 16. Y los salvarán aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. El siguiente verso se refiere a la celebración estática del pueblo victorioso. Rebosarán de alegría como embriagados de vino. Se llenarán como los tazones con los que los sacerdotes solían recoger la sangre de las víctimas que fueron sacrificadas y rociarse con ella. Así como las esquinas o cuernos del altar fueron rociadas con la sangre del sacrificio. El verdadero significado es que el juicio de Dios que se derramará sobre los inicuos los satisface en cierto sentido. Allí los sufrimientos han sido reparados por la ira derramada de Dios sobre sus enemigos.
Luego, el hermoso final al que se llega en estos dos últimos versículos del capítulo, el derrocamiento de la potencia mundial gentil, que estará en usurpación del reino de Cristo durante casi 7 años, será seguido por la exaltación de los judíos. Llegarán a su propio lugar como las personas líderes de la tierra, y las palabras «y el Señor los salvará» no significa salvación simplemente en el sentido negativo, sino también en el sentido positivo, como se interpreta en la siguiente cláusula. Él será para ellos y hará por ellos todo lo que el pastor natural es y hace por su rebaño. Él no solo buscará, distribuirá y reunirá a su rebaño, sino que también los va a alimentar, cuidará, guiará y gobernará a su Israel, quienes son una diadema o corona real de personas. El Salmo 23, que ha sido tan precioso para todo el pueblo de Dios durante todos los siglos desde que fue escrito, será una verdadera experiencia para ellos. Su pastor los conducirá por aguas tranquilas y a verdes pastos. Su copa de gozo va a rebosar. Ellos de hecho y en verdad entrarán en el resto que se le ha proporcionado. La segunda parte del versículo 16 nos da otro aspecto de esta salvación, que será la porción de la simiente de Abraham. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Se refiere a la glorificación de los judíos. Serán honrados con su justo gobernante, engastados como joyas en la resplandeciente y diadema de su rey. Después de que la nación haya recibido a su Mesías, después que la justicia de Sión haya salido como resplandor y su salvación como la lámpara encendida, para que las naciones vean su justicia y todos los reyes su gloria, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y leemos este pasaje en Isaías capítulo 62, verso 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y es en su tierra que esto se verá. El Señor tiene una relación especial con Palestina, y con el pueblo de Israel declara la tierra que le pertenece. Mía es la tierra, dice, y aunque la designó con un propósito de gracia en vista, como la herencia de la simiente de Abraham, la propiedad sigue siendo suya. Porque el Mesías es el verdadero heredero de ella. Él es la simiente de Abraham, a quien se le prometió, y así como el hijo de David y el hijo de Dios. Disfrutará de la tierra como su pueblo cuando sea restaurado y en una relación de pacto con él. La sección termina con la exclamación de alabanza al Señor. El profeta exclama en Zacarías capítulo 9, verso 17: Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La bondad se atribuye frecuentemente a Dios en el Antiguo Testamento. Leemos en el Salmo 31, verso 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. La bondad es esa fase del carácter de Dios en la que se siente movido a comunicar el bien a sus criaturas, el bien de toda clase y sin límite y sin medida, porque Él es el Creador, así como la expresión plena de todo bien. La belleza no se atribuye a Dios, sino se usa del Mesías Rey en la Escritura, tales como «Tú eres más hermoso» o «más hermoso que los hijos de los hombres», como se lee en el Salmo 45. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Es a Israel a quien se dirigen estas palabras. Es en el rostro de su pariente redentor que contemplarán la gloria y la belleza del Dios invisible. Esa maravillosa bondad y belleza de Jehová se reflejará en esa gran nación Israel, cuando se conviertan al camino correcto y sean restaurados a su lugar correcto en la tierra. La prosperidad material, la abundancia de todos los bienes terrenales será su porción, bajo la sombra del Todopoderoso. El maíz, exclama el profeta, alegrará a los jóvenes y a las doncellas será vino nuevo. Palestina será una vez más, y más que nunca, una tierra que fluye leche y miel. Sus muchos siglos de esterilidad y desolación serán olvidados en los fecundantes aguaceros de la lluvia tardía que habrá de caer. Será la época del rejuvenecimiento de la tierra y del pueblo, que el próximo capítulo predice y asegura. Qué maravillosa y preciosa es la palabra del Señor. Dios bendiga ricamente a cada uno.